Hola y bienvenidos a el video número 187. Esta semana vamos a seguir hablando sobre las tres palabras que se traducen mundo en el Nuevo Testamento. Recuerden, en el último video hablamos sobre he oikomene, que es número 3625 en el griego y que se traduce tierra, la parte de tierra del globo, específicamente el Imperio Romano, y se traduce tierra y mundo. Y miramos a Mateo, Lucas, Hechos, Hebreos, Apocalipsis, y miramos el uso de esta palabra y cómo se traduce a mundo. Entonces, otra vez, respalda lo que siempre digo, que tenemos que estudiar el griego para saber exactamente lo que nos está diciendo en las escrituras, porque hay diferentes palabras. Son tres que vamos a examinar: oikomene, o aion y o cosmos, que se traducen a mundo. Y entonces, y cada uno tiene su sentido específico en diferentes contextos. Entonces, por eso es necesario estudiar. Entonces, vamos a seguir estudiando el día de hoy. Vamos a hablar con nuestro Padre, dándole toda la honra y gloria que Él merece. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más esta semana. Espero que aprendamos a aprovechar de las oportunidades de estudiar para seguir creciendo y madurando en tu palabra, porque te agrada, Padre. Es lo que deseas de tus hijos, que maduramos, que seamos, como tu palabra nos enseña, que seamos maduros como tú eres maduro, y que seguimos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque últimamente sabemos que tu plan es conformarnos a la imagen de tu Hijo. Y te damos gracias por esto, porque si no fuera por esto, Padre, sabemos que seríamos como todos los demás, destituidos de la gloria de Dios, ordenados como los muchos que tienen sus nombres escritos en los libros, ordenados a andar separados de ti por toda la eternidad. No habla de un fin como pensamos que es la muerte. Habla de un principio de eternidad, muertos en el sentido de espiritualmente, pero reconociendo toda nuestra maldad, cómo hemos maltratado tu nombre, cómo hemos menospreciado tu nombre, y pasando toda la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, te damos gracias, Padre, que tu plan es salvar a un remanente de judíos y de gentiles y guardar sus vidas contigo para toda la eternidad. Y Padre, por eso nosotros debemos tomar el tiempo para estudiar, y la verdad debemos hacer todo para poner en práctica tu palabra en nuestras propias vidas, dejando excusas y pretextos y hacer lo que nos manda hacer. Te damos gracias, Padre. Guíanos ahora en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, lo que deseo hacer es seguir adelante hablando sobre estas palabras. Como dije, miramos oikomene la semana pasada. Hoy vamos a ver la palabra aion o aion. Es 3588 junto con número 165. A-I-O-N. Aion. Y entonces, propiamente habla de edad o era. Por extensión, perpetuidad, también pasada. Por implicación, el universo, específicamente periodo judío mesiánico, presente o futuro. Se traduce en el español a tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo y universo.
Vamos a verlo en su contexto en Mateo 24:3, por ejemplo. Mateo 24, el versículo 3. Y aquí nos dice, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu vida y del fin del mundo? Aquí tenemos del fin de el aión, aión. Aquí miramos esta palabra en el contexto. Vamos también a Mateo 28:20. Mateo 28, el versículo 20. Aquí nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el aión. Amén. Entonces aquí miramos otra vez. En el español se traduce mundo, pero en el griego es otra palabra con otro significado. Por eso estamos estudiando cosmos muy a profundo. Cosmos o cosmos, el mundo, es 3588 junto con 2889. Cosmos, arreglo ordenado, decoración, por implicación, el mundo en un sentido amplio o estrecho, incluidos sus habitantes, como miramos en oikomene, miramos esto, incluidos sus habitantes, literalmente o figurativamente, moralmente. Se traduce mundo o atavio en el español. Entonces, ya hemos visto oikomene, aión y cosmos. Las tres palabras griegas se traducen a una palabra en el español, mundo, y por eso necesario estudiar todo esto en su contexto. Yo sé que estoy repitiendo esto mucho, pero es porque es muy importante. Entonces, a continuación, vamos a analizar las diferentes partes del verso 16, donde encontramos la palabra cosmos. No es aión, no es oikomene, es cosmos en Juan 3:16. Porque recuerden, Juan utiliza cosmos más que cualquier otro en el Nuevo Testamento. Entonces, es obvio que Juan tiene un significado peculiar al uso de cosmos y una razón peculiar por usar esta palabra. Entonces, otra vez, vamos a Juan 3:16 y vamos a ver cada parte de este versículo y estudiarlo a profundo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que deseo hacer ahorita es ver cada palabra de este versículo y dar su significado según el griego. Muy bien. Entonces, empezamos con ¿por qué? ¿Por qué? Esta palabra es número 1063. Es la palabra gar en el griego. Es partícula primaria, propiamente asignando una razón. Noten esto. Entonces estamos mirando una razón y este es lo que sigue. ¿Por qué? Una razón. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces empezamos con asignando una razón. Dice que está utilizada en discusiones, argumentación, explicación o intensificación. A menudo con otras partículas y se traduce acontecer o consistir o por qué. Entonces, así empieza.
empieza asignando una razón. Entonces lo que sigue es una razón. Pero ¿razón para qué? Este es lo que vamos a estudiar a profundo. Porque en el contexto de Juan capítulo 3, vamos a ver que hay una razón específica por 16. El resto de 16. Y entonces, de tal manera, en el español es autos. Auto es cuando es antes de un vocal. Autos es adverbio y es de esta manera, refiriéndose a lo que precede o sigue, perdón. Y entonces, aquí tenemos la palabra autos y se traduce así que, cosa semejante, de esta manera, tal cosa es. Así de un modo, de tal manera, como, tan grande, tan, de la misma manera, y como adverbio asigna una condición. Entonces, cuando llegamos aquí, de tal manera, esta palabra es autos, 3, 7, 7, 9. Y entonces miramos que dice, ¿por qué gar? Entonces tenemos gar asignando una razón, autos de esta manera. Entonces la razón, y esta es la manera. Para entender la manera de tal manera, necesitamos entender lo que procedió el verso 16. Vamos a estudiar esto un poco más adelante. Pero para entender verso 16 en su contexto, tenemos que entender los versículos 1 al 15. Si no estamos estudiando el contexto 16 tomado fuera del contexto, entonces como el mundo cristiano utiliza 3:16, están malinterpretando lo que el Señor dijo y así menospreciando la palabra de Jehová. Muy bien. La próxima palabra es amó. Esta es la palabra agapao. Agapao es el verbo de ágape. Ágape es el sustantivo y entendemos ágape de 1 de Juan 5:3. Entonces vamos a 1 de Juan 5, el versículo 3. Porque de este es el ágape de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces miramos que amor para Dios es obedecer. Si queremos hablar de lo que es amar a Dios es obedecer su palabra, sus mandamientos. Y la palabra guardar aquí es de la palabra teleio y quiere decir guardar sin cambio. Entonces, quiere decir que no podemos cambiar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Tenemos que seguir su palabra tal como es. Entonces, por eso estamos estudiando. Entonces, Dios solo ágape a sus hijos. Dios no ágape a todo el mundo. Vamos a 1 de Juan 3, 1. 1 de Juan 3, 1. Mirad cuál ágape nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Cuál es el uso de mundo aquí? La palabra es cosmos. Por eso el cosmos no nos conoce, porque no le conoce a Él. Notan el uso de cosmos aquí. Otra vez, este es Juan. Y dice, Dios ama a sus hijos, por eso el cosmos no nos conoce. Entonces, cuando nosotros volvemos a 3:16, es imposible traducir cosmos como cada individuo. No es posible, porque si aplicamos este sentido al uso de cosmos aquí, dice, por esto, cada individuo no nos conoce. Pero ¿quién no nos conoce? Dios me conoce.
Cristo me conoce, otras ovejas me conocen, entonces obviamente está hablando de otra cosa. Y en 3:16 está hablando aún de otra cosa. Entonces, por eso estamos estudiando. Muy bien. Vamos a 1 de Juan 4, 7 al 19. 1 de Juan 4 y vamos a leer los versículos 7 al 19. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, el ágape es de Dios. Todo el que ágape es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué conoce a Dios? Levanten la mano. ¿Saben cuál es la respuesta? Es Lucas 10, 21 y 22. Porque Cristo revela a quien quiera quién es Dios. Entonces conoce a Dios. El que no ágape no conoce a Dios, porque Dios es ágape. Entonces, ¿de dónde viene ágape? Viene de Dios. Dios tiene que depositar en sus hijos ágape para poder conocerle a Él. Y sabemos que ágape es obediencia. Este tiene que ver con Ezequiel 36, 22 al 27. Entonces entendemos en todo el contexto de la Biblia que Dios ágape a su familia, una familia escogida desde la fundación del mundo, regenera sus corazones para que puedan obedecer. Sin esto es imposible obedecer. Este es lo que miramos en Romanos 1. Los versículos 19 al 21, 28 al 32, que estas personas que siguen amando la creación en vez del creador, siguen con sus corazones como piedras. Otra vez, todo en el contexto, porque Dios es ágape. En esto se mostró el ágape de Dios para con nosotros. Notan, el ágape de Dios es para con nosotros. ¿Quiénes somos los nosotros? Bueno, obviamente Juan habla de esto desde el principio. En capítulo 1 habla de los que fueron escogidos, los que fueron que tienen comunión verdaderamente con el Padre. Entonces es obvio, nosotros somos los escogidos. Entonces, para seguir adelante, volvemos a 1 de Juan 4 y estamos en 7 al 19 y dice, mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Noten aquí 4:9 el uso de la palabra mundo. ¿Cuál es el mundo aquí? Es cosmos. Mandó su Hijo al cosmos, pero notan a quien ama en el cosmos. No dice a cada individuo. Dice envió a su Hijo unigénito al mundo para mostrar su amor para con nosotros. Lo mismo que miramos en Romanos 5:8. Muy bien. Versículo 10. En esto consiste el ágape. No en que nosotros hayamos agapao a Dios, sino que Él nos agapao a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No por los pecados del mundo, no por los pecados de cada individuo en el mundo, sino por los en el mundo que son parte de su plan desde el inicio o la fundación del mundo. Esto es lo que miramos en el libro de Apocalipsis, donde dice hay nombres escritos en un libro, el libro de la vida. Son ellos que recibieron de la propiciación o que Cristo pagó por ellos, la propiciación por nuestros pecados. 11. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es primero ser oveja. No amamos a nuestro prójimo con el amor fileo porque no son hermanos. Amamos a nuestro prójimo con ágape, que es hablarles la verdad, decirles lo que viene. Y si son ovejas y entran en la familia, entonces podemos amarlos como familia. Esta palabra, otra vez, que encontramos aquí, amarnos, es agapao. Es el verbo de la palabra ágape o el sustantivo ágape. Vamos a seguir con el versículo 12. A Dios nadie le vio jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Quiero hablar de esta palabra perfecciona, perfeccionar. Entonces su amor es perfecto. Esta es la palabra teleio. Entonces cuando hablamos de guardar, cuando hablamos de ser perfectos como Dios es perfecto es teleio, ser completo. Esta palabra se traduce en el griego, es número 5048, es completar, literalmente lograr o consumar en carácter, perfeccionar, perfecto, hacer, acabar y cumplir. Y viene de la palabra teleios, teleios. Entonces, yo dije antes que la palabra en 1 de Juan 5:3 era teleio, es terreo. Son dos palabras diferentes. Terreo es guardar sin cambio. Entonces, seguimos adelante en el versículo 13. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Si quieren comparar lo que está diciendo aquí Juan, pueden volver a Juan capítulo 15 y leer lo que Cristo dice: si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes, usando las mismas palabras aquí en 1 de Juan 4. Muy bien, nos ha dado de su Espíritu. Entonces, Dios va a depositar su Espíritu en sus hijos. No es algo que alguien puede decomai, extender los 10 dedos y recibir. Es algo dado a nosotros, no pedido de nosotros. Dios da a nosotros. Entonces, Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del cosmos. Aquí tenemos lo que miramos en 3:16. Otra vez, un contexto muy importante. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Pero sabemos, porque lo que dice en el versículo 13, Dios ha dado de su Espíritu. Es el Espíritu que confiese estas cosas en nosotros, que da testimonio. Sin el Espíritu, el hombre natural no puede recibir porque no entiende espiritualmente. Este es 1 de Corintios 2:14. Muy bien. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor, el ágape que Dios tiene para con nosotros. Dios es ágape y el que vive en ágape vive en Dios y Dios en él. Entonces miramos que en 1 de Juan 4:17 nos está explicando a profundo quién es uno que es en Dios y Dios en uno. Entonces esta persona tiene ágape y explica lo que es el ágape. Y entonces cuando hablamos de 1 de Juan 5:3, el próximo capítulo, ágape, el amor de Dios, es obediencia. La única persona o el único que va a obedecer a Dios
es la persona que tiene su espíritu. Dios proclama esto en Ezequiel 36, 22 al 27. También en Jeremías 31 lo dice acerca del nuevo pacto que va a poner su temor en nosotros, que es lo que vamos a ver en 18. Pero mientras, 17, en esto es perfecto el amor. Aquí la palabra teleio, que es lograr perfección o madurar, teleio. El amor, ágape, con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, somos nosotros en este mundo, aquí en este cosmos. 18. En amor no hay temor. Entonces no hay temor porque Dios dijo que va a poner en nosotros el temor de Él. Y entonces no tememos el juicio de Dios porque tenemos en nosotros su espíritu para guiarnos y hacernos obedientes a su palabra. Entonces, en este caso, el temor es la palabra phobos y habla de ser puesto en temor, alarma o susto. No hay susto en nosotros, no tenemos un temor del juicio. Recuerden, él está hablando del juicio aquí en versículo 17. Nosotros tenemos un temor de Jehová, no del juicio. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Entonces, los que temen el juicio no están perfectos o madurando en el amor, el ágape. 19. Nosotros le amamos a Él. Notan, este es muy importante, porque Él nos amó primero. Entonces, si no fuera por el amor de Dios en nosotros primero, nosotros no tuviéramos nada de amor para con Dios. Este es súper importante que entendemos que Dios tiene que amarnos a nosotros primero. Entonces, cuando llegamos a 3:16, cuando dice que Dios amó al cosmos, obviamente en el contexto, el uso por Juan, él está hablando de su orden. En este orden divino estamos hablando de los creyentes, porque todo lo que Juan dice aquí en 1 de Juan 4 habla sobre este asunto, sobre este hecho. Muy importante. Muy bien, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.